Después de un año de la pandemia del COVID, pues hay nuevas noticias que han incluso complicado la inoculación. Desgraciadamente sigue la guerra de las vacunas, la guerra de propaganda. Ya ven que yo les di un método geopolítico que pues había dividido el mundo en tres polos: el polo anglosajón, por la dupla de Gran Bretaña y Estados Unidos, que tienen sus respectivas vacunas; el segundo polo, el ruso, que ya incluso ya tiene dos vacunas más, a la de Sputnik V, y el polo chino, que pues tiene varias vacunas en su arsenal. Bueno, esa sería la visión geopolítica. Y lamentablemente, pues, como quieren dominar, pues se han lanzado una guerra terrible de desprestigio de las vacunas ajenas, etcétera. Y eso se ve más en la prensa británica, yo lo digo abiertamente, que la sigo pues, diario. Y son muy dados a golpear, ¿no? Pues es la técnica siempre de los británicos, no es nada novedoso. Han dicho lo peor de la vacuna rusa, todo lo peor de la vacuna china, ocultan muchas cosas en referencia a su propia vacuna, que está muy alicaída, la de AstraZeneca. Y luego, pues, cuando les conviene, pues les echa más porras, dicho en términos coloquiales, a las 5 que tiene Estados Unidos, que a mi juicio son las que están progresando mucho más. Bueno, ese es un abordaje, una manera de ver la situación, sí, pero también está la parte médica, a veces se olvida, ¿no? Y luego, ustedes lo saben, la interpretación no es lo mismo que lo interpreten los datos clínicos, pues yo diría el grupo médico, los especialistas en la materia, a que lo hagan, lo digo, vean, yo estoy en medios, así que no te digo nada contra la prensa ni los reporteros. Vean, en Gran Bretaña hay que reconocerlo, y en Estados Unidos, sus reporteros y su prensa tienen una prensa especializada de muy alto nivel. Y no estoy hablando a nivel de la prensa médica per se, que es muy buena. La de Gran Bretaña tienen Lancet, bueno, es magistral, que es la que le da vuelo a la vacuna Sputnik 5, ¿no? Con su gran eficacia y seguridad. En Estados Unidos está The New England Journal of Medicine, que es fabulosa, pero está muy especializada. Yo me refiero a la prensa común. Si lee uno el Financial Times o lee el Wall Street Journal, él mismo en Estados Unidos el New York Times, el Washington Post. En Gran Bretaña, pues todo el resto de prensa. En general tienen excelentes reporteros que se han especializado en el reportaje médico y clínico. Incluso ya esta cuestión de vacunas, que no cualquiera puede entrar y ahí a ver cómo interpreta los datos clínicos y médicos a su antojo, ¿no? Entonces ahí es donde sí se da la guerra de propaganda. En otro ámbito no se da. Y el tercer ámbito que yo diría es la opinión pública. Al final del día, por alguna razón, la percepción de las vacunas en Estados Unidos ha sido desfavorable. Por eso yo planteo los tres niveles de percepción. Una cosa es los grandes especialistas, obviamente ahí está el grupo médico, obviamente médicos acreditados, ¿no? No hay cualquiera que salga ahí, no cualquier hijo de vecino, tampoco se da esto. Y luego tenemos ya la prensa, los reporteros especializados,
que en Estados Unidos y Gran Bretaña, yo diría hasta en Alemania y Francia, son de primera. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo un artículo en Le Monde, pues, hecho por un profesor de neurociencias, imagínense el nivel, ya el nivel, es decir, incluso, bueno, ahí tienen, yo hago una crítica, yo conozco al Grupo Médico de México, los médicos han dejado que cualquier charlatán hable y no lo paran en seco. Es como si me pongo a hablar de astronomía, pues ni le entiendo, es la realidad. Entonces, mucho se ha pervertido, sobre todo yo diría, en Latinoamérica. Pues ya cualquiera, de repente estaba haciendo reportajes sobre asesinatos en la Venustiano Carranza o en la Bondojí, o si quieren en Tlalpan, para que vean que equilibro también la política interna. Y de repente al día siguiente están hablando de las vacunas, como si fueran genios, ¿no? Y ya proponen, dicen, bueno, y hay gente que cae, pues no sabe lo que yo les estoy diciendo, el público, el gran público, pues no lo sabe. Le tiene confianza a su periódico de cabecera, y ahí lo que saquen, pues lo van a creer, pues también no es fácil que tengan acceso, y ni lo van a entender, no es fácil entenderlo. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo entender las cuestiones muy técnicas de la inoculación. Y eso que traigo una formación de varios años en el sector médico, con 2 especialidades además. Bueno, pero eso no cuenta. Es decir, aquí lo hay que ver que hay que darle seriedad a eso, las vacunas, y realmente todo este charlatanismo que se ha dado, pues sale cualquier youtubero ahí de undécima, ahí de X país, desgraciadamente en nuestra de Latinoamérica abundan, y se pone a opinar sin saber ni qué es una vacuna. Ya para acabar, pues ¿cómo te vas a opinar de lo que no sabes? Bueno, aquí lo hacen. Entonces, aquel día oía a la Naya, háganme el favor, hablando de vacunas y que Taiwán, no tiene ni idea, es un charlatanazo ese cuate. Y más cuando uno es político, pues todavía tiene mayor responsabilidad. Pues hay médicos en el PAN que se asesore a Naya y para que vea que de ignorantes no lo van a pagar, lo que siempre ha sido, ¿no? Es locuaz, esa es otra cosa. Hablar mucho, bueno, ¿y eso qué? Hablas de más, te agarran con más defectos. A veces hay que saberse callar. Bueno, ya les dije más o menos el abordaje cómo está. El otro abordaje, o sea, es el supuestamente, pues el aceptado universalmente, no hay de otro, que es el ranking de la OMS, que da idea. Yo ya les dije, yo no soy fanático de lo que ha hecho la OMS, pero no desde ahora, desde hace mucho. He escrito al respecto y he sido muy crítico, en forma constructiva, cartesiana. Bueno, es en lo que nos entendemos, ahí hay un ranking bien dado. Y luego yo les diría algo, pues esa sería una aportación que ni siquiera tampoco es mía, pero es una aportación de visibilidad. Es decir, ¿cuáles son las mejores vacunas? Bueno, vamos a verlo. Todavía muchas están en el estadio o en la fase 2 y 3. Otras ya van a entrar a la 4, abriéndose, comido las trancas de la fase 3, etc. Y aquí la originalidad que les quiero decir es pues cómo están cotizando en bolsa, que es un parámetro, nos guste o no, sobre todo en el mundo financierista anglosajón, de cómo les está yendo a sus vacunas. Y por último, que sería con lo que voy a empezar, es estas nuevas variantes, bueno, ¿qué ha sucedido? Pues con las nuevas variantes, de manera inesperada, bueno, mucho se dice que los mismos virus propenden mucho a las mutaciones. Ustedes lo saben, todavía la gripe sigue teniendo mutaciones. Y eso desde cuando se trata de crear una sola vacuna y tiene esa característica. Entonces, así las cosas, aparecieron 3 nuevas variantes. No lo digo en orden, en 3 países importantes.
que a mi juicio van a marcar el diapasón de lo que sigue con las vacunas. Y vean, no hay nada personal, yo no tengo nada personal contra ninguna vacuna, al revés, mi postura ha sido de colaboración entre los tres polos geopolíticos, porque además las vacunas que están fabricando son insuficientes para el total de la población mundial, que andamos en más de 7.500 millones de habitantes. Entonces, no hay nada personal, pero sí les digo abiertamente, aparecieron estas tres nuevas variantes. Y hago un paréntesis, acuérdense que aquí el doctor Velasco, Víctor, un gran astrofísico mexicano de la UNAM, nos alertó de que venía la tercera ola. El Iván Obrov estaba leyendo que ya tiene una tercera ola, fíjense. Es decir, ha sido muy pérfida este virus. Y en México, lo tengo que decir abiertamente, el grupo del viejo CEU se equivocó grotescamente, en particular el grupo de Frank Hoeflich, cuñado entre comillas, de la pandilla de los IMAS, ya saben los IMAS. Bueno, entonces, donde decían que ya se había aplanado la curva, y yo siempre me burlo, les digo que se aplanó, pero sus cerebros, imagínense. Y al revés, tal como lo previó, imagínense, un astrofísico de la UNAM lo vio mejor que estos charlatanes vividores del viejo CEU, que se han apoderado del CONACYT, ahora ya andan haciendo investigaciones de democracia. Tú no te dedicas a eso, CONACYT. Estás dilapidando el dinero, para eso están las facultades de ciencias políticas, de derecho en el país. Métate a lo tuyo, a la cuestión tecnológica. Bueno, ni a eso se dedica. Dicho eso, tenía que hacer ese paréntesis. Entonces, vean, aparecen esas nuevas variantes y sucede, repito, no es nada personal. A mí me encantaría que funcionase. Estamos pensando en el bien común, el género humano, no en que vivan los anglosajones y se mueran los africanos, los latinoamericanos, los árabes y los demás. Bueno, es demencial. Y menos alguien que optó por la medicina, pues no puede tener esa visión. La medicina es universal, no puede ser facciosa. Entonces, las vacunas estadounidenses, tanto Pfizer como Moderna, no están funcionando para las nuevas variantes de Sudáfrica. Todo lo contrario. Se ha demostrado que son ineficaces. Y cito Washington Post, New York Times y la mejor, The New England Journal of Medicine. Bueno, y la variante brasileña, como que nadie la atiende. Y ahora voy a tocar esa parte. Entonces, y la de AstraZeneca también ha tenido problemas, ustedes lo saben, no solamente con el reparto, la distribución, sino también ha sido muy controvertida, sobre todo en Europa, que ostenta una población de la tercera edad, pues no están funcionando. Muchas de esas vacunas, sobre todo la AstraZeneca, no está funcionando en la población de mayor de 75 años. Bueno, ahí también juegan, unos ponen 70, otros 75, sí, pero entre 70 y 75 tienes millonadas de personas. Entonces, ahí tienen ustedes 3 vacunas, 2 estadounidenses y una británica, bueno, sueco-británica. Han intentado hacer pruebas con la variante de Sudáfrica y no ha funcionado. Bueno, ¿qué es lo que se está aduciendo? De que, como es una población prevalente con SIDA, ustedes saben que es el 4º lugar en el planeta en lo que a infección de SIDA se refiere, y la mayor parte de los países que tienen SIDA, la mayoría está, desgraciadamente, del continente africano. De Brasil no se dice nada. Y Brasil ahorita padece verdaderamente una calamidad epidemiológica sobre su variante, que no ha sido lo suficientemente estudiada y
por lo menos hay algunas cosas que he leído, tampoco están funcionando este tipo de vacunas. Me llama la atención que en Gran Bretaña pues digan que sí funciona. Bueno, habría que verlos, pero lo están diciendo los fabricantes. Habría que ver los estudios fehacientes para opinar. Qué bueno que funcione. Nadie está en contra de que no funcione. Entonces ahí tienen ustedes, esa sería la novedad en relación a las variantes. Y aquí hay algo preocupante, porque es mucho, estas variantes son más contagiosas que el mismo virus original.